Audio Jungle. Santiago de Chuco, capital de la provincia del mismo nombre, perteneciente al departamento de La Libertad en el norte del Perú. Es una típica población andina ubicada a unos 3.100 metros de altura, donde en marzo de 1892 nació uno de nuestros peruanos más universales, un poeta que ha sido traducido a infinidad de idiomas y es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura en el mundo, César Abraham Vallejo Mendoza. Aunque no hay consenso absoluto respecto a la fecha exacta de su nacimiento, suele aceptarse la propuesta de André Coyne, quien sostiene que César habría nacido el 16 de marzo, basándose en el hecho de que en el calendario católico se celebra ese día a San Abraham, y siguiendo la antigüedad costumbre, se habría tomado el nombre del santo como el segundo nombre de nuestro poeta. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fueron 12 los hijos de la familia Vallejo Mendoza. Estudió la primaria en la escuela municipal y en el centro escolar número 271 hasta 1905 y la secundaria en el colegio San Nicolás de Huamachuco, donde destacó claramente. Sus compañeros lo han referido. Era estudioso, inquieto, versificaba con gran facilidad y gustaba discutir sobre temas filosóficos. Realizó diversos trabajos con el fin de ayudarse económicamente. Colaboró con su padre en sus labores de abogado de pleitos menores, mientras se decidía su vocación y su destino profesional, pues la economía de la casa no era muy holgada, situación que incluso lo obliga a desertar de su primer intento de estudios superiores en la Universidad de La Libertad. En 1911 se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias, con el objetivo de estudiar medicina, intento que fracasaría nuevamente por su precaria condición económica. Y en 1913 inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Libertad, donde el mismo año publica sus primeros versos que son de tono didáctico en la revista Cultura Infantil. Empieza a enseñar en el Colegio Escolar de Varones número 241, luego en el Colegio Nacional San Juan, donde Ciro Alegría fue uno de sus alumnos. En 1915 se gradúa de bachiller con honores con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, donde estableció una amistad con Antenor Orrego. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París, 2 años después de retornar al país europeo tras ser expulsados de Francia por sus vínculos comunistas. La poesía y el marxismo eran dos cosas que unían a la pareja. César Vallejo murió en París el Viernes Santo el 15 de abril de 1938. Quien nació, se crió, luchó y añoró siempre Santiago de Chuco, tierra la cual amó extrañablemente. Tenía la razón 46 años. Murió, escribe Juan Larrea, quien presenció su muerte sin avispamiento alguno, dignamente con la misma dignidad con la que había vivido. Audio Jungle. Hablar de César Vallejo también implica hablar sobre el grupo de intelectuales, Grupo Norte. El Grupo Norte o Grupo Trujillo se inscribe en el marco del fermento descentralista que tiene vigencia en el Perú en los inicios del siglo XX, con impulso similar en otras capitales regionales del país, como son Cusco, Puno, Arequipa y Chiclayo, con aliento inevitable de los elementos más lúcidos ubicados en Lima. En unos se da con mayor énfasis que en otros, de acuerdo a las condiciones no solo objetivas, sino también subjetivas existentes en cada jurisdicción. El punto de encuentro de esta efervescencia es el cambio o transformación de las caducas estructuras económicas y sociales que afectan particularmente a las provincias o periféricas de las capitales o centros metropolitanos. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos y artistas del norte del Perú, específicamente del departamento de La Libertad. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo
y conocido al principio como la Bohemia Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre del Grupo Norte. Su vigencia duró hasta 1930. El grupo adoptó el nombre de Bohemia Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios, 22 de octubre de 1916. Parra del Riego, quien poco antes había visitado Trujillo con gran acogida, describió admirablemente al grupo literario llamándolo como dicho nombre, y alabó, entre otros, al poeta Vallejo, de quien citó unos versos que le parecieron estupendos. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eugelio Garrido. Entre sus miembros más destacados figuraron César Vallejo, Víctor Raúl Ayer de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Alegría. Este, todavía muy joven, insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempos de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue en el caso del poeta César Vallejo y el político Víctor Raúl Ayer de la Torre. Algunos de sus actuales sucesores directos en el siglo XXI son el escritor Eduardo González Viaña y el artista Gerardo Chávez. La vinculación del entonces joven y melenudo César Vallejo con los bohemios trujillanos entre 1915 y 1917 fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a ensanchar su horizonte literario, todavía restringiendo en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que apreciaron en el diario La Reforma de Trujillo. Otros poemas suyos fueron publicados en el diario La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en la revista Cultura Infantil, órgano del Centro Escolar de Varones de Trujillo, e Iris, publicación de vida efímera, y en los diarios de la Reforma, dirigido por Orrego, La Industria y El Federal. Pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario Trujillo El Norte, fundado en 1923 por Orrego en asociación con Alcides Espelucín. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce en honor a la obra de César Vallejo.